Buenos días. Vamos a ver qué es Node.js. Node.js es un intérprete de consola de JavaScript que permite hacer programas de servidor y en particular servidores web de una forma muy eficiente. Tanto que son entre un 1000% y un 10% más eficientes que los basados en hebras. Node.js es un programa que desarrolló esta persona, que hay aquí, Ryan Dahl, usando un motor muy potente que sacó de JavaScript, que sacó Google en el 2008, que se llama V8, que es un compilador al vuelo muy eficiente que compara perfectamente y da prestaciones similares a los mejores compiladores de C, de Java y de los lenguajes que se utilizan en entornos profesionales. Su historia es muy ilustrativa de cómo funciona hoy día el mundo de la tecnología. Ryan Dahl era un estudiante de doctorado, me parece que en la Universidad de Columbia, creo recordar, en matemáticas. Estaba haciendo una tesis en álgebras muy complicadas. Llegó un momento en que no le gustaba, se aburrió, decidió que tenía que cambiar de vida después de 3 años de trabajar en su tesis y se fue a viajar por Sudamérica con sus ahorros. Acabó recalando en Chile, donde se dedicó a programar webs con unas personas y trabajaba en Ruby on Rails, que había sido el boom de Internet de unos años anteriores, que es un entorno que marcó pues, una referencia arquitectural de cómo crear aplicaciones web. Y como Rails tiene algunos problemas de prestaciones que él intentó mejorar y acelerar un poco los servidores y no encontró la forma de hacerlo, cuando apareció V8 decidió pues, tratar de hacer algo parecido con V8 en JavaScript y hizo un servidor, un marco para generar aplicaciones web de servidor que fue enormemente potente. Bueno, como ya he dicho, pues de 1000 veces más, un 1000% más rápido que los actuales como mínimo, y rápidamente se convirtió en un boom enorme en Internet con millones de descargas. Aquí tienen la información sobre Node.js, es donde está el proyecto, se pueden descargar el software. Esto es un paquete, aquí van, se lo bajan y se lo instalan. Eso es lo que tendrán que hacer para poder ejecutar programas en Node.js. Y yo les recomendaría que se lo instalen todo en Unix, aunque hay programas de Node.js también para Windows. Ya bien sea en Linux, si están en Windows, se instalan la máquina virtualmente, el Unix, o si no, en el Mac, donde tiene el Unix nativo, que funciona muy bien también como Unix. Aquí tiene un libro, que es de los primeros que salió, pero hay muchos más. Si tienen interés, pues busquen en Amazon o en otras tiendas de libros y encontrarán muchos libros sobre Node.js. Desde el punto de vista del uso, Node es un comando de Unix o del entorno de comandos, cuando no están en Unix, que si lo invocan con la opción --help, pues aquí da todas las posibilidades que tiene. Las dos formas más habituales de utilizarlo es en modo comando, es decir, cuando queremos ejecutar un programa JavaScript completo, tenemos un fichero de un programa JavaScript y lo ejecutamos, como si fuese un programa, o en modo intérprete para hacerlo de forma interactiva. Estas ejecuciones, todas ellas, corren dentro del sistema operativo como un proceso. Normalmente, como se corre en Unix, pues es un proceso del sistema operativo Unix, que es el que va ejecutando el programa JavaScript. Estos programas son muy similares a los que hay en el cliente, en el navegador. La diferencia es que están en un contexto diferente. No están en el contexto del navegador, sino que están en el contexto del sistema operativo. Y se comunican por los mecanismos típicos del sistema operativo, como es la consola. Por eso nosotros, el primer comando que vamos a ver de comunicación con el exterior es este de aquí, console.log texto, que es el comando con el cual enviamos un mensaje al exterior, un mensaje de texto al exterior. Se hace invocando el método log sobre el objeto console, que es similar al document que existía en el navegador, y entonces eso saca el texto por la consola. Desde el punto de vista de la ejecución, console.log texto es una expresión que se ejecuta en una sentencia de evaluación de expresiones, igual que, por ejemplo, la concatenación de dos strings o la suma de dos números, con la diferencia de que tiene un efecto lateral, y es que genera este mensaje hacia el exterior. Este programa de aquí ilustra esto. Este programa primero define una variable, le asigna el valor hola. Aquí tenemos una instrucción de estas de evaluación de expresiones, de las que son correctas pero inútiles, porque alguna expresión, X, hace concatenación de dos strings, hola Pepe, pero el resultado no lo guarda en ningún sitio, luego es
computación, cálculo desperdiciado. Aquí se hace lo mismo, se concatena hola con Pepe otra vez, X con Pepe, pero se guarda en X después de calcularlo. Entonces el resultado del cálculo se guarda para uso posterior. Y aquí tenemos otra expresión, que es la expresión típica, es una evaluación con efecto lateral, que es el envío de este mensaje al exterior. Vamos a ver un pequeño programa que nos ilustra el modo, la ejecución en modo comando. Si nosotros tenemos un programa sencillo, que es un calculador de euros, un conversor de euros a dólares, y queremos convertir el número 15, pues lo que hacemos es imprimimos una variable, X, le asignamos el número 15 y luego aquí ponemos este pequeño cálculo, hacemos este pequeño cálculo que lo transformamos en un string que nos dice que la X, que X euros son X por 1,34 dólares. Como X vale 15, pues nos genera este string de aquí, 10 euros son 20,1 dólares, cuando nosotros lo ejecutamos. ¿Cómo ejecutamos un programa? Pues esto sería un fichero en disco que estaría guardado, que contendría estas dos instrucciones, y aquí invocamos el comando node pasándole el nombre de este fichero de aquí como parámetro. Es el ejemplo 3, pues le he puesto un 03 delante, que es expresión JS, y con esto pues se ejecuta como programa. Si diseñásemos un servidor web enorme, pues lo meteríamos en un fichero y lo ejecutaríamos así, node, nuestro servidor web, y al ejecutarlo pues se pondría en marcha el servidor web y empezaría a atender en internet. Como ven, es muy sencillo de utilizar. Para ejecutar el intérprete interactivo hay que invocar el comando node sin pasarle ningún parámetro. Y entonces nos devuelve este prompt de aquí, que es este mayor. Aquí se ejecuta instrucción a instrucción y además muestra de forma muy clara cómo es JavaScript. Cada instrucción en JavaScript es una instrucción que se evalúa y devuelve un valor, independientemente de la instrucción que sea. Todas ellas devuelven un valor. Y si nosotros no es una expresión que calcula si un valor de los habituales, lo que devuelve es un define. Por eso, si nosotros aquí damos retorno de carro, que es lo que hacemos en esta primera línea, damos el retorno de carro, nos devuelve este undefined, porque lo interpreta como la sentencia vacía, la sentencia que no tiene nada, y el resultado de eso pues es indefinido, por convención dentro de JavaScript. Si calculamos esta expresión, que es la concatenación de dos strings, nos devuelve un string, el string equivalente, fecha y aquí la fecha y la hora del reloj del sistema. Y todo ello entre comillas y en verde porque así es como indica el intérprete que nos está devolviendo un string. Lo pone de color verde y además pues muestra el string con sus comillas. Si nosotros ejecutamos console.log y hacemos la misma composición, generamos el mismo string que aquí, nos devuelve este mensaje como efecto lateral. Si se fijan, aquí no hay comillas, simplemente nos sale el texto porque esto es un mensaje que sale por la consola, como cuando los programas envían mensajes a consola. El valor de retorno de la ejecución de esta instrucción es un defined. Esto es parte de la ejecución de la instrucción, todo esto, porque aquí tenemos, bueno, esto es el tecleo, esto es un efecto lateral de la ejecución de la instrucción y esto de aquí es el valor de retorno. Si ejecutamos esta instrucción, que es una expresión, pues JavaScript nos calcula 5,7, que es 12, nos devuelve aquí un número, para indicar que es un número lo pone en este color crema y lo evalúa como otra instrucción cualquiera. Aquí tenemos una instrucción de definición de variable que se puede ejecutar también y aquí se puede ejecutar cualquier instrucción de un programa JavaScript. Y es como si se fuesen ejecutando una detrás de otra en un programa como el anterior, lo que pasa es que aquí se irán ejecutando a la velocidad a la que las vayamos tecleando, es la única diferencia. Por eso cuando nosotros definimos, cuando tecleamos esta instrucción que define una variable y le asigna el valor 15, lo que estamos haciendo es creando una nueva variable en el estado, uno de estos arbolitos, digamos ramas de arbolito, que tiene de nombre X y de valor 15. Y después si ejecutamos console.log X euros son X por 1,34 dólares, entonces lo que hace es pues coger este valor de esta X porque está en el espacio de estado de este intérprete que estamos ejecutando y pues componer este string, 15 euros son 20,1 dólares, ya que la X la ha sustituido por 15 y sacarlo como efecto lateral, igual que en el caso anterior. Se acaba el mensaje como efecto lateral y después devuelve el valor de retorno de la ejecución de la instrucción, que es undefined. Si volvemos a dar un retorno de carro sin teclear nada, pues nos da undefined porque es la sentencia vacía. Y por último, salimos del editor con el comando .exit. Cuando queremos salir, damos .exit y volvemos a la shell.
y ahí ya ejecutamos comandos del sistema operativo. Este bucle con el que ejecutamos instrucciones es el bucle que se llama Read, Eval, Print Loop, o sea, leer, evaluar e imprimir. Bucle de leer, evaluar e imprimir, que son las iniciales REPL. Por eso esto se llama el módulo REPL. Aquí tienen la información de cómo funciona, con mucho más detalle de lo que yo he explicado aquí, este módulo, ya que esto es un módulo digamos, del programa Node.js que está explicado aquí, en esta parte de la documentación que tienen pues, en la web que les he indicado al principio. Cuando uno ejecuta aplicaciones de servidor hay que tener presente que estamos trabajando en el lado servidor, no estamos en el cliente como estábamos cuando hacíamos aplicaciones de cliente dentro del navegador. Esas aplicaciones se comunicaban siempre con un servidor, aquí no, aquí todo está en el servidor y no hacemos nada que, salvo que bueno, hagamos comunicaciones y programas que manejen comunicaciones, estamos siempre de esto dentro del entorno de aquí. Un servidor normalmente puede ser nuestro PC, que puede ser un desktop de estos que tiene así, que tenemos así en una torre o plano, tiene una pantalla asociada, o un portátil, que es totalmente equivalente. En el portátil está todo junto y la mayoría de gente trabajará. Entonces, cuando ustedes teclean aquí, se ejecuta en el procesador interno y les sale por la pantalla estos mensajes que hemos visto. Aquí no hay ni sockets, ni HTTP, ni comunicaciones de estas que se necesitan para trabajar a través de Internet. Muy bien, pues con esta breve introducción acabamos este tema.